Vale, pues bueno, estamos aquí, Irene, Nuria, y empezamos con el capítulo número 5, ¿ya? 5 episodios. Para hablaros de un temazo. Hoy traemos un temazo muy interesante y que nos apasiona a las dos, que es el tema del trauma, ¿no? Que esto del trauma sí que hemos visto que últimamente, también por suerte, se está hablando mucho en redes sociales y demás, y a la vez, hay veces que creo que se entra como una especie de confusión de qué es y qué no es el trauma. Entonces os queremos hablar de esto y sí que os voy a decir que vamos a ser como bastante comedidas en el sentido de que, bueno, lo estábamos hablando también por audios de WhatsApp, ¿no? De que esto podemos estar horas y horas hablando. Entonces nos vamos a centrar hoy en lo que es el trauma y qué no es el trauma. Y quietecitas aquí. Exacto, es como, si os interesa, bueno, ya sabéis que nos podéis decir, a nosotras nos encantará hablar. De hecho, estoy segura de que vamos a volver a hablar de trauma en algún momento. Pero eso, vamos a centrarnos hoy en qué es el trauma, qué no es el trauma, si hay grados de trauma, qué le pasa al cuerpo en el trauma y si nosotras las psicólogas tenemos traumas. Pero esto lo dejamos para el final. Entonces, claro, para empezar, vamos primero a aclarar qué es y qué no es trauma, ¿no? Empecemos la casa como por el principio. Exacto. No vayamos a empezar por el tejado. Entonces, a mí siempre cuando explico algo, siempre me gusta ir, también cuando lo aprendo, me gusta ir como a la etimología de las palabras, ¿sí? Es esta parte... Esta parte es un poco rarilla mía, pero me gusta la etimología. Es muy guay. Y entonces... a mí me gusta, ¿no? Que la palabra trauma viene del griego y significa herida. Y entonces un poco cuando usamos la palabra trauma venimos a referirnos a algo que es como una herida. Ahora bien, ahora vamos a desarrollar todo esto, ¿no? Pero sí que el trauma es una herida y es como algo que se queda grabado en mi cuerpo, que yo no he podido procesarlo y que está como vivo, es como algo que no está resuelto. Digamos, es como una experiencia que no tengo resuelta y entonces se queda en mí como una marca, como una herida abierta, como algo que está vivo en mí. ¿Sí? Exacto. Para mí es importante esta diferenciación, ¿no? Diferenciar que hay marcas, hay improntas que la vida nos deja porque al final estamos en constante interacción con nuestro entorno, entonces claro, obviamente, ¿no? La vida nos deja marcas. Pasa que el trauma se usa como en esas marcas que son como una herida que nos duele, ¿no? Como algo que es dañino, que nos ha dejado como secuelas, que nos es difícil de llevar, ¿sí? Que nos dificulta hacer nuestro día a día y eso, ¿no? Como algo vivo. Sí, es algo que se queda dentro de nosotras, eso como una entidad viva, ¿no? Que nos puede llegar a condicionar mucho en nuestro día a día. Y con respecto a esto que dices, claro, es muy importante diferenciar, que yo creo que aquí radica uno de las confusiones que he visto repetidamente, ¿no? Una cosa es una experiencia traumática y otra cosa es un trauma. O sea, no toda experiencia traumática se tiene que convertir en un trauma, ¿no? Cuando, frases que se utilizan como esto es traumático, que una experiencia pueda ser eso, potencialmente traumática, no implica que vayas a tener un trauma. Puedes atravesar experiencias potencialmente traumáticas y que no se conviertan en un trauma. Porque claro, el trauma es lo que decimos, es eso que se queda dentro de nosotras vivo porque en ese momento no tenemos como la capacidad, las herramientas como para poder integrarlo o porque impacta tanto al propio sistema, porque hay un riesgo para lo que es nuestra estructura psíquica o nuestra integridad física y el cuerpo no puede, hay algo como que se rompe, que no puede comprender, que no puede integrar, que no puede atravesar, ¿no? Y es ahí donde ocurre el trauma. Pero es eso, yo puedo estar en un lugar con mucho potencial traumático, pero si tengo las herramientas, tengo el sostén necesario para atravesar esa experiencia, y es eso, y tiene un nivel de impacto que más o menos yo puedo integrar, puedo procesarlo, entonces no se convertirá en un trauma. Claro, entonces aquí estamos entrando en lo que es que, como que la definición que compartimos, ¿sí? Que hablando tú y yo compartimos la definición, que trauma no es lo que me ocurre, sino es lo que provoca en mí lo que me ocurre, ¿no? Exactamente. Debido a todas estas variables que has dicho, ¿no?
para mí algo importante del trauma, esto lo decía una profesora que tuve, decía ¿no? ¿Cómo decía? Decía, lo problemático no es lo traumático, sino que es como el drama que se me queda a mí dentro de lo que he vivido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la terapia, ¿no? Y nosotras nos vamos, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, acompañando personas y en mi propia historia, ¿no? En algo, en el trauma se asocia a vivencias de estar indefensas, ¿no? De vivir aisladas, de no poder dar respuesta a aquello que nos está ocurriendo, ¿no? Es como que ha sido algo muy duro y que yo me he sentido muy sola con ello y no he tenido a nadie que me haya protegido, no he tenido a nadie que me haya dado una contención o que haya podido defenderme, ¿no? Y yo creo que esto es algo como muy significativo, ¿no? De lo que algo resulta en un trauma, ¿no? Cuando vivo algo y mi vivencia interna se asocia con estos elementos. Sí, totalmente, es como eso, lo que comentaba, ¿no? Como que por un lado el trauma se genera porque no tengo las herramientas necesarias o porque no tengo el entorno necesario que me ayude a atravesar la experiencia o porque hay un peligro para mi integridad física o psíquica, ¿no? Y hay algo dentro que no puede acabar de integrar esa experiencia, porque es esto, cuando sí que tenemos esas herramientas, cuando sí que tenemos un entorno que nos ayuda, ¿no? Cuando sí que podemos otorgarle de un significado a esa experiencia, entonces eso pasa a ser una experiencia más, ¿no? Es como que sí que podemos atravesar experiencias dolorosas que nos dejarían como cicatrices, ¿no? Pero el trauma, es lo que hablábamos, es una herida viva, es la diferencia entre una experiencia dura y un trauma. Una experiencia dura es una herida cicatrizada, no es una cicatriz que tenemos, y un trauma es una herida abierta. Sí, como una herida que supura, ¿no? Que nos duele. Exacto. A mí me gusta mucho compararlo con heridas físicas, porque creo que es algo que se entiende muy bien, ¿no? Como si yo tengo una herida abierta, ¿no? Si yo aquí en la mano tengo una herida y a mí algo me toca aquí, me va a doler, ¿sí? Y voy a reaccionar. En cambio, si me toca algo que sucede, me toca aquí, que yo aquí no tengo nada, lo tengo bien, nada más lo tengo ejercitado y está con fuerza, bueno, quizá yo ahí puedo como aguantarlo diferente, ¿no? Exacto, o si no, bueno, también pensaba si te tocan en una cicatriz, ¿no? Si te tocan una cicatriz es como, bueno, es un poquito molesto, no me toque demasiado ahí, pero bueno, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que tocar una herida que está abierta. Y incluso también mirando, ¿no? En terapia también es diferente cuando trabajas con algo que es como una herida abierta que cuando trabajas con algo que es como una cicatriz, que quizá no duele tanto, pero sí que a la que vas profundizando dices, uy, espera, que aquí hay más, ¿no? Sí, y con esto del trauma sí que, con esto que estamos hablando, diferenciaría de lo que es potencialmente traumático en la infancia y la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Es como que en la infancia y la adolescencia hay un correlato de mayor vulnerabilidad, digamos, ¿no? Porque tenemos menos herramientas, tenemos menos capacidad de comprensión, ¿no? O sea, claro, al fin y al cabo, pues eso, somos niñas, somos adolescentes que estamos en desarrollo y no tenemos como tanta capacidad de manejo de las cosas, ni una capacidad de ver las cosas de una manera como más completa o más abstracta. Claro, los niños y las niñas son muy autorreferenciales, ¿no? De que todo pasa por su culpa. Entonces, claro, el potencial traumático es mucho mayor. Como un ejemplo que me venía cuando pensaba de esto es como la desestructura familiar, ¿no? O sea, que yo tengo una desestructura familiar en la infancia puede causarme un trauma, pero si se me desestructura la familia siendo adulta me va a doler, pero difícilmente se va a convertir en un trauma. Claro, porque aquí la diferencia, ¿no? Como ya estamos más desarrolladas, ¿no? Tenemos más habilidades, capacidades para dar respuesta. Nuestra posición respecto a aquello que ocurre es diferente. Es distinta. Y por eso, sí. Y es por eso que pienso ahora, ¿no? Porque el otro día, en una primera sesión, porque ahí, bueno, siempre cuento, ¿no? Un poco cómo yo trabajo y siempre digo, ¿sabes eso que dicen que las psicólogas siempre vamos a la infancia? Digo, bueno, pues es verdad. Yo soy una de esas, porque yo creo eso, ¿no? Porque al final creo que nos hemos ido desarrollando a través de las vivencias que hemos tenido. Entonces, ¿no? Cuanto más trabajando, más atrás puedes ir, bueno, y más vulnerable eres. Porque además el ser humano, como que nacemos
somos la cosa más vulnerable. Somos. Yo cuando veo documentales y yo qué sé, cuando nacen cebras, ¿no? Que ya están como andando a los 5 segundos. Digo, mira tú. Ya te echan a correr enseguida, ¿ves? Y nosotros ahí en casa de los padres hasta los 20 y pico. Como hay una diferencia, ¿qué ha pasado con esto de la evolución? La naturaleza, algo ha pasado aquí. Sí, se han equivocado. Sí. ¿A quién le rendimos cuentas? Claro. En fin. Pues claro, entonces aquí la pregunta, ¿no?, que se nos abre es, bueno, ¿hay alguien que no tenga ningún trauma? O sea, ¿cómo va esto? Esto es una buena pregunta. Yo soy de esas personas que piensan... Yo creo que todo el mundo tiene un trauma. De hecho, iba a decir que es una creencia, pero una creencia que está basada en teorías, no es algo que me estoy inventando yo aquí, que lo que es la estructura de personalidad, todas las estructuras de personalidad se desarrollan alrededor de un evento traumático, ¿no? Claro, que la personalidad, y de esto ya hablaremos porque esto es un melón aparte, la personalidad no deja de ser como la estructura defensiva que yo tengo frente al mundo. Entonces, cómo hago yo, cómo genero mi estructura defensiva tiene que ver con el núcleo traumático de la infancia, con aquello que me ha faltado en un momento en el que lo estaba necesitando. Es decir, todas las personas tenemos uno. Eso sí, también es verdad que hay diferentes tipologías de trauma, de las que luego hablaremos, y también hay diferentes afectaciones traumáticas, ¿no? O sea, a mí me puede afectar más o menos, que esto... Bueno, depende del temperamento, de las necesidades particulares que tengamos cada una, de la edad en la que se dé el suceso traumático, porque no es lo mismo que a mí se me dé un evento potencialmente traumático cuando tengo 4 años que cuando tengo 7, porque la estructura psíquica está colocada de otra manera, y también depende, pues eso, de la intensidad de la violencia recibida. No, hay como muchos factores, porque ¿qué es lo que dirías, Nuria, de por qué? Y ahora que estoy hablando de esto, ¿por qué impacta más a unas personas que a otras el trauma? Yo creo que tiene mucho que ver con esto que decía, ¿no? Con la seguridad que yo percibo en el momento del suceso, con la capacidad de respuesta, con la capacidad que tengo yo de ponerme en un lugar seguro, ¿sí? Porque sí que creo que algo que he visto, ¿no?, así en algunos casos, es cuando... Es decir, si el ambiente hostil, digamos, el ambiente donde a mí me está sucediendo algo que puede ser traumático, es, por ejemplo, en el colegio, pero yo luego en casa tengo un lugar seguro, donde yo puedo refugiarme, donde yo me puedo sentir acogida, puedo sentir contenida, ¿no?, puedo tener otras vivencias. Creo que esto me ayuda a vivir lo otro, lo primero, sí. Claro. Pero si en el colegio estoy, ¿no?, es un ambiente hostil, y en casa también es un ambiente hostil, allí yo creo que aquí pues hay como más intensidad, ¿no? Eso me impacta más, porque es como que mi sistema no encuentra un lugar seguro. Exacto. ¿No? Donde decir, aquí nadie me va a atacar, ¿no? Aquí nadie me va a hacer daño. Exactamente. Sí. Sí, claro, depende de esto, bueno, lo que decía, ¿no?, de la cantidad de recursos de comprensión y capacidad de procesamiento que tengamos. Y esto que dices del contexto es fundamental, es que hay veces que ocurre el trauma porque el contexto no responde de una manera en que pueda sostener, en este caso, lo que estaba pensando es más al niño o a la niña, ¿no?, que está sufriendo ese evento traumático. Es un poco lo que decíamos, de que un niño o una niña puede estar en una situación potencialmente traumática, como esto de la escuela y demás, pero si el contexto responde bien, no se genera un trauma, ¿no? Sin embargo, si el contexto no está presente para acoger, para ayudar a procesar, para ayudar a atravesar ese dolor, se queda ahí encallado. Claro, y entonces una pregunta que se abre aquí es ¿hay grados en el trauma? Es decir, ¿hay algunos que sean más graves que otros? ¿Tú qué crees? Yo lo que diría, yo no creo que haya grados en los traumas, sino que hay un abanico de intensidades en la respuesta que tenemos al trauma, que depende de muchos factores, depende mucho de la persona, depende mucho del temperamento, depende mucho de las sensibilidades, ¿no? Entonces hay consecuencias, hay respuestas al trauma de sintomatología que aparece posterior al evento traumático, que pueden ser más o menos severas
o más o menos incapacitantes. Pero yo no diría que haya grados, ¿no? Porque el tema de grados es como que se me antoja un poco como no, es más grave este es menos grave, cuando en realidad todos los traumas son graves, ¿no? ¿Tú qué dirías a esto de los grados? Bueno, sí, la verdad es que pienso bastante igual que tú, porque al final, ¿no? Poner grados también es como una forma de clasificar y como entrar en competición, ¿no? Sí, en categorías, ¿no? Yo tengo un trauma más grave que el tuyo. La carrera de los traumas, ¿no? Claro, es como no va Toma, de para ti eso. el premio. Claro, es que no van para nada de eso. Vale, entonces la siguiente pregunta que se me ocurre, Nuria, es ¿qué le pasa al cuerpo en el trauma? Bueno, como que el cuerpo tiene memoria. Entonces, si yo he tenido un accidente en coche, seguramente, y bueno, he tenido un accidente en coche, lo he pasado muy mal, etc. La próxima vez que yo me suba a un coche, aunque el coche esté parado, ¿no? Seguramente mi cuerpo se va a activar, ¿no? Y me voy a notar ansiosa y quizá me entra miedo, ¿sí? Aunque el coche esté parado y es que no esté ni el motor Claro. encendido ni nada, ¿no? Sino que, claro, hay esa memoria emocional, ¿sí? Esa amígdala, ese hipocampo. Dándolo todo. Claro, ¿no? Como para protegernos, absolutamente, ¿no? Claro, que han hecho una asociación, ¿no? De coche como peligro, es lo que tú dices, no hace falta que el coche esté encendido, sino que, claro, ya he asociado que aquí ha pasado algo muy grave, algo que ha puesto en peligro mi integridad física, entonces ya el cuerpo te está diciendo, bueno, vete de ahí, porque al final la función de estas respuestas viene a ser esta, ¿no? De protegernos. Es como que en el trauma lo que suele ocurrir es que se percibe algo como potencialmente peligroso más allá de si lo es o no lo es en el futuro, ¿no? Como esto del coche, porque sobre todo un coche parado no tiene demasiado peligro. Entonces el cuerpo hace una asociación, entonces directamente en el momento, y claro, ya no solo en el momento en el que veo una cosa que es igual a lo que me provocó el trauma, reacciono, sino que reacciono cuando veo algo que es muy parecido a aquello que me ocasionó ese dolor, ¿no? Que puede ser, si tengo un trauma con mis padres, puede que yo tenga una reacción de trauma si veo a una persona que me recuerda a mi padre, por ejemplo, sin que esa persona ni sea mi padre ni sea potencialmente peligrosa. E incluso también reaccionamos ante cosas que pasan dentro de nosotras, ¿no? Es decir, a veces con cosas que nos imaginamos o con que soñamos, ¿no? El cuerpo también se activa ahí muchísimo. ¿Sí? Pues eso lo decíamos en un capítulo, ¿no? Como que el cuerpo no diferencia lo que yo veo de lo que yo me imagino. O sea, al final, internamente el cerebro tiene la misma reacción. Se activa lo mismo. Claro, entonces a veces solamente con estar pensando en cosas catastróficas, a ver, no es del rollo, voy a sentarme a pensar en cosas catastróficas. A ver, ¿qué hago hoy? ¿No? Voy a hacer la comida, pensar en cosas catastróficas, luego me hago el café y así. Claro, no va por ahí. Pero bueno, eso que nos ocurre a veces involuntariamente, ahí el cuerpo se va a reaccionar casi como si esto estuviera ocurriendo. Es muy fuerte esto. Sí, es que es muy fuerte. Entonces ahora sí que quería hacer un poquito de mención para diferenciar, digamos, como ciertos tipos. Un poco lo que se maneja en la academia, ¿no? Un poco los tipos que se diferencian lo que es el trauma simple, el trauma relacional y el trauma complejo. Yo creo que esto es muy interesante porque el trauma simple viene a ser la vivencia que yo tengo delante un suceso, que me ha pasado algo, que ha tenido un impacto, ¿no? Y que yo no lo he sabido integrar. ¿Okay? Pero luego hay el trauma relacional, que me parece que es algo que yo veo muchísimo en terapia. Yo creo que es de las cosas que más, ¿no? que más puede afectar. Que el trauma relacional es cuando el trauma está en relación con otra persona. ¿Sí? Es decir, que el trauma no es como algo que me ha sucedido, sino que es a través de múltiples interacciones, ¿sí? Donde yo ahí voy recibiendo heridas, voy recibiendo daño, ¿sí? Entonces, claro, lo que activa el cuerpo, ¿sí? No es un suceso, un objeto, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, un coche, unas palomas, sino es la presencia quizá de una relación íntima,
¿sí? Quizá esto se me activa a mí una respuesta, ¿no? Como traumática. Exacto. Cuando empiezo a intimar con alguien, sea amistad, sea de parejas, ¿no? Empiezo a reaccionar raro. ¿Qué me pasa? Es que, ¿sabes? Se me está yendo la cabeza. Bueno, es que quizá allí, en el entre, está tocando, ¿no? Justamente. Claro, esto que dices es muy interesante porque es eso, el trauma no solo tiene que ver eso con situaciones, con objetos o con cosas, ¿no? O con eventos potentes como por ejemplo si era una situación de guerra, ¿no? Sino que en la relación también se puede dar un trauma porque, claro, y esto es bastante sencillo que se dé en la infancia y de hecho de este tipo de trauma creo que es el que todas las personas tenemos uno, ¿no? Y que en algún momento en la relación con nuestros padres o con nuestras figuras de referencia hay algo que nosotras estamos necesitando y no se cubre y es ahí donde se da como toda esta estructura traumática a través de la que generamos la personalidad, ¿no? Sí, también aquí me sale un poco, ¿no? Decir un poco, que es algo que siempre digo en terapia, ¿no? Que al final, es decir, los padres están salvados en el sentido de que los padres nos han dado lo que tenían, ¿no? lo que podían con lo que tenían en el momento, sí. Entonces, claro, no es que ellos pudieran darnos aceptación y no nos la dieron porque eran malos. No, es que realmente ellos, es que no la tenían, seguramente. O no lo hicieron de la forma en la que nosotras lo estábamos necesitando, ¿no? Que para ellos, pues eso lo mismo sí que sería aceptación, pero para nosotras en ese momento, también teniendo en cuenta eso de que cuando somos niñas somos muy literales, ¿no? Lo mismo captamos una cosa de una manera que no era la intención con que nos la estaban enviando, pero en nuestro cuerpo se queda registrado como algo terrible, ¿no? Sí, y a mí también siempre me gusta decir que seguramente los padres y las madres, ¿no? Bueno, las personas que nos cuidaron, que eran nuestros referentes, las que estaban ahí a diario, porque al final quien más referente es quien está ahí más a diario, ¿no? Pues seguramente son personas que nos dieron cosas que quizá no necesitábamos del todo, pero eran las que tenían, no sé, pienso ahora, ¿no? Como, yo qué sé, adultos que tienen que estar trabajando todo el día porque tienen que traer comida a casa por el sistema, bla, bla. Mi padre, por ejemplo. Mi padre trabajando de lunes a domingo. Claro, y entonces de alguna manera, ¿no? A veces lo quieren suplir dándonos regalos. Quizá nos dan cosas desde su buena fe, ¿no? Desde, ostras, me sale mal, pero claro, quizá yo no necesitaba eso, ¿no? De pequeña, quizá yo necesitaba presencia, exacto. Pero fue imposible. Por eso siempre digo, ¿no? Que a veces nos dieron cosas que no necesitábamos y no nos dieron cosas que sí necesitábamos, ¿sí? Entonces, el problema no está en lo que nos dieron de más, porque bueno, eso está bien, ¿no? Sino justamente el problema está en lo que no nos dieron. Exacto, o que no entendimos que nos dieron, ¿no? Es que claro, es un asunto, bueno, es muy complejo. Yo creo que esto sí que es como ver cada caso en particular y al respecto sí que me gustaría repetir un poco lo que habíamos dicho antes de que al final no es más grave si no me han dado frente a si yo interpreté que no me lo dieron, ¿no? La gravedad es la misma, el impacto emocional es el mismo y la configuración interna puede ser muy parecida a una persona que sufrió algo que podríamos categorizar como más severo o más violento, a una persona que tal vez ha sido menos violento, pero en ese momento para su sistema fue lo más terrible que le podía pasar. Sí, sí. Y ahí, y digamos que eso es lo que queda grabado. Exacto. La cosa tan terrible, ¿no? No tanto lo que la persona ha hecho afuera, ¿no? Sino que eso es súper terrible, sí. A mí esto me parece muy interesante porque nos da, ¿no? Donde trabajar, o sea, sí. Y luego aquí hay una cosa que yo he visto mucho en mi trabajo, ¿no? Que es que aquí a veces hay como una sensación de injusticia, ¿no? Porque después de todo lo que yo he pasado, después de todo lo que, ¿no? El sufrimiento y tal, realmente luego de mayor, cuando voy a terapia, soy yo la que tengo que hacerme cargo de eso, ¿no? Sí. Sea, uy, como... yo me quedé enganchada con eso, pero... Bueno, estoy haciendo spoilers, lo hemos hablado. Pero sí, ¿no? Es como, para mí es como la gran injusticia del trauma es esa, que al final... Y aunque tengas personas afuera, aunque yo qué sé, imagínate, has tenido una historia con tu padre, con tu madre, ¿no? Y estas personas de mayor intentan arreglarlo, intentan, sí, pero hay una parte de eso
que por mucho que quieran de fuera no se puede. No, exacto, porque es como es la parte de niña, ¿no? La que se queda como carente. Y claro que cuando eres niña esa carencia te la pueden dar tus padres, pero es que cuando eres adulta ya hay algo que no te lo pueden dar tus padres, porque claro, lo que te dan, yo creo que la cosa es esta, lo que te dan tus padres en la infancia se te queda integrado dentro de ti. Cuando ya llegas a la edad adulta es más difícil que eso lo puedas integrar, entonces ahí es cuando toca aprender a dártelo tú misma, que esa es la faena, una de las partes más difíciles del trauma, aprender a darte aquello que no te dieron, aquello que necesitaste, de aprender a entrar como en un diálogo y en un cuidado con esa niña que tiene esa herida viva a día de hoy. Sí, creo que sí, creo que esto es una de las grandes, o sea, como de los grandes temas, ¿no? Cuando trabajamos. Y entonces estamos hablando de los tipos. Entonces, sí. es que el trauma relacional yo creo que es muy importante y se ve mucho. De hecho, podríamos hacer un capítulo de esto, estoy pensando, porque hemos entrado aquí y todo lo que sea. Claro. Entonces hay el trauma simple, el trauma relacional y el trauma complejo. Que adivinemos, es la mezcla de los dos. ¿No? La fiesta. Eso ya es, bueno, a ver por dónde cojo las cosas. Exacto. Y claro, también aquí en el tramo relacional también podríamos hablar de estilos de apego, ¿no? Podríamos, bueno... Sí, no podríamos tirar largo. Y fíjate que una vez me comentaron, no sé si sería como una tipología de trauma. Estaba escuchando un día a un profesional hablar y como que lo capté así, que es como el trauma por repetición, ¿no? Que suelen ser pues traumas así relacionales, ¿no? Lo que le llaman en otras teorías, que a mí no me gusta esta categorización, que es es como una especie de sinónimo de uno de los que tú has dicho, que sería como el trauma pequeño, ¿no? En MDR se utiliza el trauma grande, que es un evento que pone en riesgo mi vida, y un trauma pequeño, les llaman, que es el relacional. Y dentro de este trauma pequeño relacional, lo que escucha este profesional es hablar del trauma por repetición. Claro, ¿qué es lo que cambia el trauma relacional, digamos, simple o de una vez al trauma por repetición? No, de nuevo, no es la gravedad, sino es la consecuencia de la respuesta traumática. Si yo estoy sufriendo una y otra vez como la misma respuesta y me está tocando todo el tiempo la misma herida, entonces mi respuesta luego traumática será más intensa que si se toca un poquito menos de veces. Aunque yo creo que la respuesta intensa no solo depende de esto, sino eso, de la sensibilidad, del momento en el que te ocurre, pero la repetición puede ser un factor que haga que la intensidad de tu respuesta traumática sea elevada. Claro, porque la repetición lo que hace es estar reforzando, ¿no? Como ese circuito, exacto. Tanto el circuito neuronal como la experiencia y la vivencia de que, de que esa persona no está disponible. Exacto. ¿No? O se está repitiendo y reforzando que la persona a veces sí, a veces no, es ambivalente. ¿No? Entonces, claro, ahí como el desarrollo se va estructurando y dándose forma en base a eso, ¿no? Y entonces es más probable que luego yo de mayor en mis relaciones se me active como esta percepción de la otra persona, ¿no? Como de alguien no disponible o de que alguien... ¿Sí? Sí. Totalmente. Me parece súper interesante esto. Sí, y al respecto de esto yo sí que quería comentar algo para las personas que nos estáis escuchando / viendo, que es respecto a esto de las respuestas intensas, ¿no? Porque a mí hubo una cosa que en el momento de conocer el tema del trauma y también atravesar mi propia historia traumática, de las que luego os hablaremos un poquito, es el tema de la intensidad, ¿no? A mí lo que me ocurría es que yo tenía respuestas intensas frente a eventos que para mí en un determinado momento eran random, ¿no? Como que yo veía que tenía una respuesta emocional muy intensa en momentos que no entendía, o sea, yo no veía el patrón y no entendía la intensidad, ¿no? Entonces lo que sí que quiero decir a las personas que nos escuchan es que si esto os pasa, si veis que tenéis respuestas muy intensas, más allá de que bueno, pues estaría bien eso, hacer un trabajo con respecto a qué es lo que hay debajo, ¿no? Un acompañamiento y demás, el tema de no enjuiciar esta conducta, ¿no? O sea, si esto os está pasando, si veis que tenéis respuestas intensas en algunos momentos de vuestra vida, aunque no entendáis por qué, es vuestro sistema que está respondiendo así por algo,
¿no? Entonces, luego también porque frente a estas respuestas intensas lo que suele haber en la edad adulta, y esto seguro que te lo encuentras mucho en consulta, es como esta culpabilización de por qué me estoy poniendo así, cuando claro, te estás poniendo así porque es que tu sistema es como necesita responder. Para tu sistema esa es la respuesta de defensa. Por lo tanto, es normal que haya una intensidad. Claro, entonces esto me lleva al próximo tema, ¿no? La próxima pregunta, que es, claro, ¿se cura el trauma? Esta es una gran pregunta. Claro, yo más que curación, yo hablaría de integración, ¿no? O sea que llegar a este punto en el que sabemos qué es lo que nos está afectando y por qué nos está afectando y tener herramientas para ir modulando la respuesta y de alguna manera ir como generando otro circuito neuronal en el que el cuerpo vaya entendiendo que eso no es tan peligroso, o no que no sea tan peligroso, porque hay veces que sí que puede entrañar un determinado peligro, pero que yo tengo una capacidad de respuesta, ¿no? Es como ganar como muchas herramientas y eso como... ¿cómo se llama esto? De moldear, de hacer como un poquito más flexible la cosa, ¿no? De como abrir el abanico de posibilidades de respuesta, de ablandar la intensidad. Esto sí que es posible, ¿no? Hacer como una adaptación. Lo que sí que es verdad que yo no creo que exista la cosa de decir, pues mira, pues ya estoy aquí completamente impecable, nada me afecta, yo tuve, por ejemplo, un temazo con mi padre y ahora pues ya está, no me pasa nada, no me toca nada, no. O sea, claro que va a tocar y claro que te va a mover, pero vas a tener una capacidad de respuesta para que sea menos intensa y para que el arco, para que la curva de respuesta no sea ni tan alta ni tan larga, ¿no? Sino que será como una curva pues un poquito más pequeñita y más manejable. Sí, a mí que me haces pensar, ¿no? Como lo que es desarrollar la parte adulta, interna, ¿no? Como esta parte que puede acoger la parte emocional, ¿no? Que puede darnos lo que necesitamos, es donde hay las herramientas, ¿no? Es donde podemos desarrollarnos, ¿sí? Es como ir potenciando esta parte de nosotras que como que se hace cargo de la situación, ¿sí? De la situación actual e interna, de alguna forma. No solamente de la externa, sino también de la interna, y que nos da aquello que necesitamos, ¿sí? Como si fuéramos, ¿no? Como si el trauma, digamos, es como esa parte niña, ¿no? Y entonces la parte adulta da aquello que necesita para... Acoge, cuida... etc, ¿no? Esto es muy largo y es muy fácil decirlo. Otro capítulo. Total. Yo creo que es muy fácil decirlo, y además creo que se ha como desvirtuado mucho lo que es la adulta interna, la niña interna, de tanto que se ha hablado. Pero sí que es verdad que como que notarlo profundamente, situarlo bien, y así es que últimamente estoy mucho con el trabajo en las partes internas, entonces es muy guay. Estoy muy ahí. Y yo creo que hacerlo bien nos va, de la misma forma que que lo que hemos dicho, ¿no? Con el trauma, que con algo vamos desarrollando una respuesta, digamos, traumática, también de otra forma, como bien dices, ¿no? Podemos ir desarrollando otra manera de hacer frente a aquello que nos ocurre. Exacto. ¿Sí? Y para aquí yo lanzo un poco un mensaje a todas las personas, ¿no? Que si nos escuchan y estáis en una situación así, viviendo internamente ese trauma, ¿no? Como, sí, es posible, o sea, es posible. Obviamente no podemos borrar aquello que nos ha ocurrido, ni podemos, no sé, extirparnos, ¿no? Esa parte nuestra. Pero sí que podemos ir eso, ¿no? Como ir integrando y hacer que al final no tenga tanta dominancia en nuestra vida, ¿no? Como que no coja las riendas, que no coja el volante, ¿sí? O si lo coge, poder reconducirnos, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Bueno, yo soy testigo de eso a diario, o sea, sí, ocurre. Sí, claro, y con esto que dices, Nuria, a mí lo que se me ocurre es la pregunta de, ¿las psicólogas tenemos traumas? A ver, claro, yo que pienso que mientras seamos humanas, sí, seguramente sí. Si queréis psicólogas sin traumas, acudid a alguna inteligencia artificial. Entonces ahí, seguro. Sí, que poco falta, Poco falta para que se desarrolle, ¿no? Una inteligencia artificial que haga terapia, ¿te imaginas? Sí, no, la cosa ya está ahí. Wow. Entonces, yo creo que sí, pasa que, claro, la diferencia es que o sea, la cuestión es que tú lo tengas situado en tu historia, ¿no? Que no te esté interfiriendo. Bueno, lo que hablamos en el capítulo, ¿no? Sobre las psicólogas. En este sentido, y enlazo un poco con lo que hablamos, ¿no? De los tipos de trauma, que pienso que
que si yo estoy, bueno, tengo lo mío trabajadito, ¿no? Lo tengo bien situado, me hago cargo, creo que esto contribuye a que yo pueda establecer una relación terapéutica con la persona que viene a terapia, que puede ayudar a hacer todo eso que hemos dicho, ¿no? De integrar, de tal, exacto, ¿no? A través de que la persona conciba el espacio terapéutico como un lugar seguro, un lugar confiable, ¿no? Un lugar, claro. ¿sí? Que va cubriendo lo que va necesitando. Y claro, yo esto lo puedo hacer cuando yo estoy trabajadita, ¿no? Me puedo colocar desde un lugar que es más beneficioso para la persona. ¿Me explico? Sí, que es un poco lo que hablábamos también creo que era el último episodio, ¿no? De la importancia de cómo nos colocamos nosotras para que la persona pueda integrar aquello que necesita integrar para sanar, ¿no? Como el hecho de que nosotras podamos trabajar nuestros traumas nos ayuda a estar lo más limpia posibles delante de la otra persona para tener la disponibilidad para ofrecerle lo que necesita, ¿no? Y entonces esto me lleva a otra pregunta, que es, ¿qué nos aporta la perspectiva de trauma en nuestro trabajo como psicólogas? Esta es una muy buena pregunta porque va mucho más allá de trabajar con el trauma propiamente, ¿no? O sea, yo creo que esto lo comentamos por encima en el primer episodio, que el conectar con la teoría de trauma, conocer cómo funciona el trauma y no solo, sino atravesar nuestro propio trauma. A mí una de las cosas que me ha ofrecido es el poder entender mejor algunas de las intensidades de las respuestas que yo me estaba encontrando en terapia. Había veces que era como que me veía un poco como que a mí lo que yo me imagino a veces que estoy en terapia, cuando me pasan estas cosas me sale aquí como en la cabeza un halo de interrogantes, ¿sabes? Es como, ¿what? Hay veces que no acababa de comprender cómo que la intensidad de la respuesta era tan elevada, ¿no? Entonces, a través de conocer la teoría del trauma es claro, a mí esto ya me sirve, ¿no? Para cuando veo una respuesta muy intensa, es como, uy, a mí ya ahí se me pone la antena, ¿no? Es como, uy, cuidado, ¿no? Que esta respuesta es muy intensa para lo que está sucediendo, ¿no? A mí me sirvió mucho para eso y para comprobar la potencia de la memoria corporal, ¿no? O sea, cómo el cuerpo registra una serie de cosas que la memoria cognitiva no registra. Y eso se ve muy claro, pues eso con la teoría del trauma. También es eso, el ver personas que se ponían como inquietas, ¿no? Que era el cuerpo el que respondía y le preguntabas, pero la mente tampoco acaba de hilar lo que le está pasando al cuerpo. Bueno, a mí me sirvió eso para comprender a la persona de una manera como mucho más global y más fina. Sí. Que quería añadir, ¿no? Que cuando has hablado de teoría del trauma, ¿no? Entiendo que a lo que te refieres es un poco todo esto que estamos hablando, para acotarlo un poco, como que, ¿no? Como trabajar con la perspectiva de trauma es entender que la persona no es solamente el síntoma, sino que seguramente le han pasado cosas en la vida que le han dejado una secuela, ¿no? Le han dejado una herida abierta, ¿sí? Y de ahí se ha ido desarrollando y por eso a día de hoy nos encontramos, digamos, como la persona en este punto, pero yo con unos síntomas muy grandes, esto que decías, pero esto viene de algo que le pasó aquí atrás. ¿Sí? Entonces, claro, justamente, ¿no? Lo que decías, que también esta perspectiva y también me ayuda como a hacer este hilo, ¿no? Desde el presente hacia el pasado para ir a entendernos, ¿no? Como para ampliar la comprensión que yo tengo de mí misma y también en terapia, ¿no? Cuando ampliamos esta comprensión, para mí podemos tener más agencia, ¿no? Entonces sale con más aceptación de lo que me está pasando, ¿no? Y puedo hacer algo más al respecto. Porque si yo concibo mis síntomas así tan intensos como, no sé, como una seta que aparece de golpe, es verdad, ¿no? Ups. Sí, va a salir un champiñón. Claro, allí, pues por eso hay terapias, ¿no? Que van al síntoma. Y solo voy a tratar eso, pues me saldrá por otro lado. Sí. Justamente esto lo comento mucho también en la terapia, ¿no? Cuando me preguntan así al respecto de los síntomas y esto, pues lo que se tarda, no sé qué, yo les digo, bueno, si quieres trabajar el síntoma, para empezar yo no soy la persona que va a ir para quitarte el síntoma, no, yo voy a ir a la raíz, porque ¿qué es lo que pasa? Eso si yo elimino un síntoma, pero no elimino la raíz, no trabajo la herida abierta que lo está ocasionando. Si el síntoma es A y quito el síntoma A, pues va a salir el síntoma B.
¿no? Porque lo importante es atender a esa herida abierta que hay ahí. Sí. Sí, que esto lo hablábamos en el capítulo 2 sobre síntomas, ¿no? Hablábamos ahí. Y sí, y para mí también, ¿no? Tiene que ver un poco como incorporar la perspectiva de trauma. Sí, a mí me ha ayudado como a entender la persona, no sé, como mucho más global, como mucho más profundo, mucho más claro. Y también me ha dado un montón de herramientas, pienso. Sí, o sea, sí, totalmente. Muchas formas de trabajar que para mí no se quedan en la superficie, sino que van, ¿no? Un poco más allá. Sí, bueno, es como a mí me ha abierto la posibilidad de trabajar más desde lo corporal. Yo antes sí que de alguna manera pues integraba el cuerpo, lo tenía en cuenta en la terapia, pero no de la misma manera, ni con la misma profundidad, ni, ¿cómo decirlo? Ni viendo realmente, me sale como abanico, ¿no? Como todo el abanico que se abre a través del cuerpo. Eso me lo ha aportado conocer a la teoría del trauma, el trabajo con el trauma, ¿no? El ver qué es lo que le pasa al cerebro con el trauma, y a la vez te escuchaba y me venía algo como que la teoría del trauma también, y esto va a parecer un poco paradójico, pero me hace ver a la persona como un ser mucho más libre de lo que se piensa, ¿no? Porque al conocer que hay esa herida abierta, que es la que le está poniendo una capa por encima, ¿no? Como el poder ponerle palabra y el poder reconocer cómo funciona todo ese trauma, me hace ver que que hay una libertad debajo posible. ¿Me explico? Totalmente. ¿No? Porque si no lo ves, si no conoces lo del trauma, claro, se puede llegar a pensar, no, claro, es que esta persona funciona así, es que esta persona, bueno, pues es intensa con esto y ya está, ¿no? Como que puedes verlo de una manera como un poco más diluida, un poco más... Bueno, y que al final esto es lo que hace la psicología tradicional, ¿no? Me voy a poner crítica, pero al final, ¿no? El DSM. Saca el Grinch. Claro, es que es verdad, lo que hace la psicología tradicional, te coge todos los síntomas, ¿no? Y te da etiquetas para la persona y no se fija en esta otra parte, ¿no? En la parte que la persona... O sea, la perspectiva de trauma también, ¿no? Da a entender que la persona tiene muchas capacidades resilientes, ¿no? Para poder integrar ese trauma. Sí. Es que cuando hablamos de trauma parece que se nos olvida esta parte. Y es la parte de los recursos, la parte del crecimiento, del desarrollo. Es como que estamos súper orientados, ¿no? A crecer y a seguir adelante. Es como, o sea, el cuerpo en sí mismo lo hace, la naturaleza lo hace, ¿no? Incluso después de un incendio vuelve a crecer. Totalmente. Sí, y yo creo que la perspectiva, ¿no? Te escuchaba y me venía esto, ¿no? Como que también pone mucho el punto en que como que después de la muerte hay vida. A mí me gusta mucho este concepto que digo mucho, ¿no? ¿no? Que a veces parece que es vida y muerte, pero no, realmente es vida, muerte, vida. Total. Es que es esto, o sea, vamos, o sea, me parece como muy bonito dicho así, es que es tal cual, porque... De hecho, me estoy flipando, porque es como lo que a mí, yo creo que esto se lo debo o sea, no solamente al conocer la teoría de trauma, sino el haber atravesado mi propio trauma, el creer en la capacidad de despertar la potencialidad de las personas. Ahí estamos. ¿No? Porque es como, sé las teclas que hay que tocar, sé lo que hay que trabajar, sé lo que hay que integrar, entiendo por qué esta persona está respondiendo de esta manera y sé que esto puede ser diferente. Y cuando sea diferente, no es un poco lo que decías antes, podrás tú ser la agente de tu vida y ya no será tu trauma. Entonces ahí es donde puedes desatar todas tus potencialidades. De hecho, antes de comenzar a grabar estábamos hablando y lo hablábamos un poco, que yo muchas cosas de las que estoy haciendo a día de hoy no sería capaz de hacerlas si no hubiese trabajado, si no hubiese atravesado mi propio trauma. Y esto se lo debo pues eso al conocimiento de esta teoría y el trabajo interno que he hecho a través de ello. Es algo así como que el trauma, ¿no? Está como eclipsando toda esta potencialidad. Sí. ¿No? Y entonces cuando ya se trabaja y se integra, como si nada, y además es una manera fácil, aparece, ¿no? Como otras capacidades y habilidades que, bueno, como que siempre estaban ahí, que estaban latentes, ¿no? Pero claro, como nuestro sistema estaba tan orientado o eclipsado por ese trauma, tan activado desde ahí, no podía. No se puede, claro, está como tapado. De hecho, es que esta mañana me he levantado y cuando he subido a la persiana he visto que estaba todo lleno de niebla y he pensado, hostia, qué adecuado para hablar del tema del trauma, porque al final el trauma no deja de ser eso, como una especie de niebla en la que no podemos vernos, no podemos reconocernos y si yo no me veo no puedo conectar con lo que puedo hacer y con lo que soy.
¿no? Una vez esa niebla se ha disipado, bueno, pues como ahora, ¿no? Que seguro que si nos asomamos ya no hay niebla, podemos ver el campo, podemos ver las montañas, podemos ver las flores, pero claro, para ver todo eso, pues hay que... La niebla necesita disiparse, ¿no? Igual que el trauma necesita integrarse. Ahora... Y para mí, llegadas ya a este punto, ya entrando como un poco en la recta final, me parece algo muy importante. Claro, todo esto que estamos diciendo ahora es súper bonito, ¿no? Y a mí, yo también me he emocionado y me he notado así mi cuerpo y todo eso. Pero claro, yo tengo que decir que durante, ¿cómo lo digo? En mi trabajo, ¿no? Con mi propio trauma, una de las cosas que me ha pasado es estar en entornos donde las personas allí estaban como más, como más desarrolladas, como que no tenían tanta niebla interna, ¿no? Y a mí allí me salía como una envidia hacia esas personas, ¿no? En el sentido de decir, guau, qué potentes son esas personas, desde la admiración, pero además desde la envidia de decir, la envidia, la tristeza, la frustración de mi propia historia, ¿no? De decir, ostras, cuánto tiempo yo he pasado en esa niebla, ¿no? ¿Cuántas cosas he hecho desde esa niebla, ¿no? Cuando uno ya tiene una edad, digo, ostras, si yo hace 10 años ya hubiera hecho el proceso que tengo ahora, sinceramente, pues creo que yo estaría pues en otro lugar. Que estoy donde estoy, ok, y me gusta donde estoy, también tengo que decir, ¿eh? Ahora me gusta donde estoy porque me he podido liberar un poquito de esa niebla y estoy más decidiendo yo las cosas y desarrollándome, ¿no? Partes de mí. Pero he estado ahí y sé lo que es, ¿no? Sé lo que es ver que la gente, ¿no? Se desarrolla y que prospera y tal. Y feliz, ¿no? Es como, joder, esta gente es feliz, o sea, es que, ¿qué les pasa? Claro, ¿no? Hijo, no sé, quería como, ¿no? Lanzar ahí... Sí, no, esto no nos ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado yo cuando en la época más oscura, y que además yo no era consciente de que era tan oscura. No se sabe cuando no se sabe, ahí. O sea, se sabe cuando se sale, es como la hostia. A mí me pasaba que a mí me daba rabia. Yo cuando veía a la gente feliz pensaba que tenían algún problema porque como que no estaban conectados con lo que era en realidad la vida, ¿sabes? Y de madre mía, aquí con el drama de fondo, la vida es sufrimiento, la vida es, oh Dios mío. Y de hecho, es muy curioso porque antes me gustaban un tipo de novelas que ahora no me puedo leer, ¿sabes? Que son de estas de, sí, porque el alma viene a sufrir al mundo, ¿sabes? Y ahora me los leo y es como, Dios mío, ¿sabes? O sea, hago roláis todo el rato cuando me los leo porque... Ya no puedo con eso porque ya no vibro con este tipo de mensaje. El otro día leía el libro de la neurociencia del cuerpo, de la autora, la Nazaret Castellanos. Sí. Fans. Sí, o sea, es una belleza ese libro. Y decía una frase que se me quedó muy adentro, que es que como que el cuerpo busca la manera de mantener el estado en el que está. ¿Sí? Tanto que creemos que el cuerpo sí tiene esta parte potencial de desarrollar y tal, pero realmente si tú estás en ese drama interno, con aquello que resuene con ese drama, el drama es lo que tú irás buscando. ¿Sí? Porque el cuerpo lo retroalimenta. Exacto, busca mantener el estado en el que estás. Sí. Sí. Eso de que en función piensas, en función sientes, ¿no? O sea, es función sientes, función piensas, en función actúas, ¿no? O sea, y todo eso, ¿no? Te lleva como te orienta, ¿no? Es como de la misma manera que cuando, yo qué sé, estamos en un día alegre, pues es fácil que todo nos parezca bonito, y cuando estamos tristes, ¿no? Pues es fácil que todo nos parezca más una porquería. Claro, cuando estamos muy... nubladas por ese trauma, bueno, pues eso, vamos a actuar de manera que todo confirme, ¿no? Lo horrible que es todo, ¿no? Y se confirma además. O sea, sí, no, que es que somos muy espabilados, fíjate lo que se puede llegar a hacer. Sí, y esto es bastante así, entonces, claro, hacer este trabajo, ¿no? De atravesar el propio trauma, yo creo que es... No quiero romantizarlo para nada, porque para mí no ha sido nada romántico ni bonito. O sea, al revés, ha sido duro, ha sido difícil, ha sido ¿por qué estoy yendo a terapia gastándome este dineral? ¿Sabes? Pero sí que creo, ¿no? Que mantenía un poco como esa fe, esa confianza de que... O esa ilusión de querer estar mejor, ¿no? De decir, guau, quizás es posible. Y mi psicóloga me lo decía muchas veces. Yo creo que ella me ayudaba a mantener la fe. Y sí, creo que es a raíz de eso, ¿no? Como que, bueno, ahora estoy donde estoy y tengo la esperanza, toco madera,
de que de aquí a 10 años esté un sitio mejor. Seguro que sí, yo estoy segura. Sí, yo siempre digo que yo en mi vida como siempre voy mejorando, o intento. Sí, a mí es una cosa muy curiosa porque es como que siempre tengo la sensación, y esto lo mismo os doy rabia, pero siempre tengo la sensación de que estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Es como, no, yo ahora estoy mejor, y si me preguntas dentro de 6 meses, no, ahora estoy mejor, es como... sí que tengo esa sensación, pero sí que ha habido como este cambio brutal a través de atravesar lo del trauma, ¿no? Porque sí que es verdad que es muy bonito una vez se ha atravesado. Atravesarlo es muy duro, es muy difícil. Yo me acuerdo, de hecho, este recuerdo que tengo es de la primera vez que tocamos el trauma de manera como muy profunda en terapia. Yo estaba en Barcelona y fui a coger el metro, estaba ultra disociada, pero ultra disociada, era súper desagradable, o sea, era como no estar en mi cuerpo, era muy desagradable. De hecho me pasé semanas, si no meses, en un estado de disociación que era como estar viendo una película de mi propia vida. Wow. O sea, fue muy, muy, muy desagradable. Sin embargo, bueno, mi terapeuta también, ¿no? De, bueno, Irene, vamos a probar esto, tú no te preocupes, ya verás cómo pasa, ¿no? Y efectivamente pasaba. Yo en el momento era como, cuando lo volví a ver y me veía otra vez disociada, es como, esto no se pasa. Y me decía, que sí, que se pasa. Y se pasa. Sí. Entonces, claro, ahora desde este lugar que estamos nosotras, creo que es muy importante. Si has llegado hasta aquí escuchándonos, creo que es muy importante también, ¿no? Como hacer este papel de recordarte que, ¿no? De que son procesos, de que el cuerpo tiene la capacidad de integrarlo, ¿no? De avanzar, que puedes, o sea, sí, estoy bastante segura que puedes, aunque sea, no sé, cambiar alguna cosilla. Sí, para salir de ahí, no sé, como transmitir esta confianza que sí, creo que a veces es necesaria. Sí, que se puede salir, aunque parezca que no, y si estás en un momento en el que directamente estás trabajando el trauma y te ves como encallada o con miedo, que piensas que no se va a acabar, se acaba. Y que eso, y que quizá no podemos borrar lo que nos ha ocurrido, pero sí que ¿no? que lo podemos situar en un lugar diferente de nuestra historia y de la idea de nosotras mismas, y entonces se hace más ligero y da espacio a que ocurran otras cosas. Y además sin esfuerzo. Yo creo que esto es algo muy importante. Sí. Que yo creo que cuando realmente lo estamos trabajando empiezan a salir cosas sin esfuerzo. Es natural. Y yo cuando ven las personas como que están bien y como lo ven todo natural y fácil, me gusta pararlas y digo, espera, a ver, esto hace un tiempo, esto no era así. O sea, justamente. Sí, o sea, esto es buena señal, quiere decir que está así, porque ha sido duro, has atravesado muchas cosas, ¿no? Y por eso ahora estamos aquí. Entonces, de verdad. Sí, pasito a pasito. Es duro, es difícil, pero vale la pena atravesarlo, porque al otro lado es eso. Me ha encantado lo que has dicho después de la muerte de vida. Sí, sí. Y bueno, sí, y de verdad que somos testigos de eso a diario y... Mira, en carne y huesos somos testigos. Se pone la piel de gallina y todo. Porque, ¿ves esto que dices, Nuria? La piel de gallina me lleva a preguntarte cómo tienes el cuerpo ahora después de haber hablado todo esto. Ahora sí, se me ha quedado como el regustito este de la confianza, ¿no? De la esperanza, y sí, me ha quedado buen regusto. Luego se activa mi cabeza pensando en todo lo que no hemos dicho. Ya, seguro, pero bueno, por ejemplo, papelito. Sí, por ejemplo, en los síntomas del trauma. ¿No hemos hablado de eso? No. Pero no vamos a hablar de eso ya. ¿Y tú cómo tienes el cuerpo? Yo cómo tengo el cuerpo, pues me lo noto más relajado, ¿no? Al principio, eso, tenía unos días como bastante intensos. Estaba un poquito más tensa al principio. Sí, es como que, no sé, algo ha fluido, ¿no? Me noto como que algo se ha desbloqueado dentro de mí, me noto, pues eso, como más, la musculatura un poco más blanda. También tengo la sensación como si se hubiera desbloqueado algo en mi digestión, ¿sabes? O sea, como que llevo unos días un poquito así como regular y ahora es como, puff, como que noto ahí algo. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Bueno, sí. Os invitamos a que hagáis también este ejercicio, como a preguntaros cómo estáis. Después de escucharnos. Y nada, lo dejamos aquí. Si queréis hablarnos o comentarnos algo, nos podéis escribir tanto aquí en comentarios, donde sea que lo estés viendo, o en nuestro Instagram también, el de cada una. Es decir, estamos abiertas. Sí, en mi Instagram es irene.moreno.m. ¿Y el tuyo? El mío es nuria.arrebola, que no lo tengo muy activo, pero bueno,
si quieres me escribes. Yo estoy on fire, yo me activo por ti, Nuria. Sí. Ay, entonces bueno, un placer compartir este rato y nada, a seguir. Sí, nos escuchamos en el siguiente episodio o nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao.